Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este directo online que organiza la SEC con la participación también de la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Aparato Respiratorio, la SEPA, y patrocinado por Janssen. Tengo el honor de contar con dos ponentes de excepción, que son la doctora Escribano, cardióloga, conocida por todos vosotros, que trabaja en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, y el doctor Joan Albert Barberá, neumólogo, que trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona. Ambos hospitales y ambos ponentes son la referencia en nuestro país para hipertensión pulmonar. Mientras vamos hablando, podéis ir haciendo vuestras preguntas a través de este link de la página web habilitado para el directo, o también lo podéis hacer a través de Twitter con el hashtag #HAPCovid19. Bueno, sin más, vamos a empezar con una breve introducción sobre la hipertensión pulmonar en la era COVID. Y voy a empezar dándoos una pequeña introducción sobre la hipertensión pulmonar en esta situación de pandemia mundial que estamos viviendo. No me he presentado, pero creo que muchos me conocéis. Soy María Lázaro del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Nosotros como cardiólogos tenemos la enorme suerte de que la Sociedad Europea de Cardiología nos actualiza continuamente sobre todo los temas referentes a la patología cardiovascular, y también con imágenes tan ilustrativas como esta nos ayuda a entender los procesos que afectan al sistema cardiovascular durante la infección COVID. Así sabemos que, dado después de la infección respiratoria, los procesos de inflamación y activación inmune afectan al miocardio, produciendo miocarditis más o menos grave, que puede llevar al paciente a insuficiencia cardíaca, con o sin arritmias, y además, debido a la patología macro y microvascular, el paciente puede sufrir un síndrome coronario agudo. Aquí no nos hablan nada de la hipertensión arterial pulmonar, pero todos sabemos que estos pacientes son muy vulnerables y, por supuesto, una patología que incluye infección respiratoria pensamos que aumentará de forma marcada la mortalidad de pacientes con hipertensión pulmonar. Yo creo que todos, cuando empezó el tema de la pandemia, pensamos que si un paciente con hipertensión pulmonar se contagiaba con COVID, se empeoraría su hipoxia de base, y con la posibilidad de hacer un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, desde luego va a suponer un reto terapéutico para todos nosotros. Casi con seguridad, estos pacientes desarrollarán un síndrome de distrés respiratorio agudo. Por lo tanto, en la época COVID, un paciente con hipertensión pulmonar de base es verdaderamente un peligro. Esto nos obliga a cambiar ciertas formas de cuidado de nuestros pacientes con hipertensión pulmonar. Este cuidado es un poco diferente en los pacientes nuevos que están en el proceso de evaluación a ver si tienen o no esta patología, y diferente de los pacientes que ya conocemos, que están diagnosticados y tratados. En los pacientes nuevos, sabéis que el proceso diagnóstico de la hipertensión pulmonar conlleva multitud de visitas médicas y pruebas diagnósticas, algunas de las cuales no están disponibles ahora. Por ejemplo, en varios centros se ha dejado de hacer gammagrafía de ventilación-perfusión, y en otros solo se hace la parte de perfusión porque no es fácil la desinfección de los aparatos necesarios para el test de ventilación. También el cateterismo derecho, imprescindible para confirmar el diagnóstico, como obliga al paciente a pasar unas horas en el hospital, bueno, pues en algunos sitios y muchos pacientes no se lo quieren hacer, lo cual es lógico, de forma que los pacientes menos graves parece que se puede retrasar, aquellos pacientes que es electivo se puede retrasar a cuando todo esto pase, pero evidentemente si un paciente está muy grave es necesario hacerlo para iniciar el tratamiento. En todo momento tenemos que valorar el balance de atender adecuadamente la hipertensión pulmonar y minimizar el riesgo de que el paciente tenga contacto con el coronavirus. En esta situación nos veremos obligados a empezar tratamiento médico específico para la hipertensión pulmonar en pacientes en su casa. Esto nos va a obligar a vigilancia de los secundarios y titulación de las dosis, pues por teléfono o telemedicina, etcétera. Un caso importante van a ser esos pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que indudablemente van a ver retrasada su confirmación diagnóstica por el poco acceso de visitas y pruebas médicas, y desde luego va a haber un retraso en el intervencionismo, porque tanto la tromboendarterectomía pulmonar como la angioplastia de arterias pulmonares, a no ser que sea muy urgente, no se va a realizar en estas fechas.
Otro asunto son los pacientes que ya conocemos, que ya están diagnosticados de hipertensión pulmonar y que siguen revisiones programadas. Estos pacientes claramente son buenos candidatos a la telemedicina, porque aunque evidentemente no los podemos explorar, sí que son pacientes que ya conocen la enfermedad y seguro que nos pueden relatar con bastante certeza los síntomas que tienen, si están mejor o peor que antes. Tendremos que valorar con mucho cuidado qué pruebas diagnósticas, qué pruebas de evaluación pronóstica indicamos, dado que hay que usar las mínimas posibles para evitar el contagio del paciente, y es importante la titulación y cambios en la medicación, que las haremos, por supuesto, vía telemática. En este sentido, se puede valorar pacientes que necesiten anticoagulación de base, cambiar el Sintrón por un NACO para evitar las visitas a los centros médicos. En caso de que el paciente esté inestable, tanto si es un paciente nuevo o un paciente conocido, debemos, por supuesto, actuar de forma inmediata e ingresarlo para darle la opción de recibir medicación intravenosa. En el caso de un paciente con hipertensión pulmonar que está grave, se deteriora, hace insuficiencia cardíaca derecha, debemos considerar en el diagnóstico diferencial que tenga una sepsis, isquemia, progresión de la hipertensión pulmonar o infección por COVID. Y casi más seguro pensar en todas a la vez. Desde luego, en esta situación de pandemia, si un paciente con hipertensión pulmonar tiene fiebre, tenemos que asumir que es una infección por COVID-19, y en cualquier paciente con hipertensión pulmonar que experimente deterioro respiratorio sería conveniente hacer el test COVID. Así, en los pacientes más graves, bueno, en todos debemos asegurar la oxigenación, pero en los pacientes más graves esto implica muchísima importancia. Así, la ventilación en general se prefiere no utilizar BiPAP ni CPAP porque no responden bien los pacientes con insuficiencia cardíaca derecha y por el riesgo de aerosolización del virus. La intubación en un paciente con hipertensión pulmonar, como sabéis, puede ser fatal y en general intentamos evitarla, más aún en esta situación que hay escasez de respiradores, pero los pacientes con hipertensión pulmonar en general no se intuban porque la extubación puede ser difícil y a veces imposible. Lo preferible en estos casos es el oxígeno de alto flujo con cánula nasal. Además, estos pacientes pueden estar chocados por insuficiencia cardíaca derecha. Para mantener la tensión arterial sistémica debemos usar, por supuesto, vasopresores e inotropos, aunque no hay una pauta definida según la práctica habitual. Se recomienda utilizar antibiótico de amplio espectro porque, aunque en teoría estamos ante una infección vírica, cualquier infección o sobreinfección bacteriana podría empeorar la situación. Y una cosa muy importante es que los pacientes que reciben tratamiento específico para la hipertensión pulmonar lo deben mantener. Si el paciente está tan grave que no lo puede tomar oral o no puede inhalar, debemos pasarlo a vía intravenosa mientras está grave ingresado. Y ya unas medidas más heroicas para un paciente que está muy crítico, como por ejemplo el ECMO, en el caso de hipertensión pulmonar se debe reservar para aquellos pacientes con riesgo bajo, que cumplan los criterios del riesgo por la ecuación Reville o también por la tabla de estratificación del riesgo que nos proporcionan la Sociedad Europea de Respiratorio y de Cardiología. Dado que estos pacientes con riesgo bajo tienen significativamente mejor pronóstico de su hipertensión pulmonar y, por lo tanto, son candidatos más apropiados para intervenciones de riesgo, intervenciones más heroicas en estos momentos de crisis. Así, cuando tenemos un paciente con hipertensión pulmonar, aunque ojalá no esté tan grave como los que hemos comentado, pero un paciente con hipertensión pulmonar y afectación por COVID, debemos asegurar la correcta oxigenación con gafas nasales, con mascarilla con reservorio o, si es necesario, con alto flujo en gafas nasales. Deben recibir tratamiento COVID, el que esté estipulado ese día, que sabéis que varía continuamente, igual que el resto de la población, con antirretrovirales, hidroxicloroquina, acitromicina o moduladores inmunes. Y, por supuesto, debemos mantener el tratamiento específico para la hipertensión pulmonar. Ya para terminar la pequeña introducción, unas consideraciones prácticas. Sabéis que las unidades de referencia, los centros de sur, como representan hoy nuestros ponentes, tienen un papel clave en el manejo de los pacientes con hipertensión pulmonar en nuestro país y en este momento más que nunca están haciendo uso de las visitas remotas para evitar en la medida de lo posible el desplazamiento de los pacientes. Esto les obliga también a coordinarse continuamente con otros centros y otros compañeros de otros centros más cercanos al paciente.
También, entre todos, no solo los médicos, también la industria y la farmacia hospitalaria, debemos asegurar el acceso a la medicación de todos los pacientes, bien sea con mensajero, con un vecino, pero el paciente debe recibir puntualmente su medicación y debemos proporcionar información a los pacientes que sea fiable, actualizada y de forma regular. Aquí tenemos una labor importante nosotros y también las asociaciones de enfermos, que además proporcionan apoyo psicológico que en estos momentos puede ser muy necesario. Y ahora el doctor Joan Albert Barberà, del Clínic de Barcelona, nos va a explicar la experiencia que han tenido en su unidad de referencia con los pacientes con hipertensión pulmonar que se han contagiado de COVID. Cuando quieras, Joan Albert, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, María, por la introducción. Quiero agradecer también el que me hayan invitado a participar en este foro vía estas metodologías nuevas a las que nos vamos a tener que acostumbrar sí o sí, de transmisión directo a través de Internet. Mi papel hoy va a ser fundamentalmente voy a presentar en primer lugar la experiencia que hemos tenido en el Hospital Clínico de Barcelona con 3 pacientes con hipertensión pulmonar que han padecido la infección por coronavirus, y después hablar un poco del papel que puede tener los estudios radiológicos en la evaluación de la afectación vascular pulmonar, no solo en los pacientes con hipertensión pulmonar, que afortunadamente son pocos, sino en el conjunto general de los pacientes con COVID-19, ya que la afectación vascular pulmonar y también extrapulmonar juega un papel importante en la severidad de la enfermedad. Empecemos con nuestros 3 pacientes. Nosotros hemos tenido 3 casos de nuestra serie, todos ellos viven en Cataluña, todos ellos eran mujeres entre 60 y pico y 80 años, y 2 tenían hipertensión arterial pulmonar asociada a enfermedades del tejido conectivo, esclerodermia en concreto, y una paciente tenía hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Las dos pacientes con hipertensión arterial pulmonar estaban con triple terapia, siendo el tercer fármaco en el contexto de ensayo clínico, y la paciente con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica recibía tratamiento con riociguat. La presentación fue la habitual de los pacientes con COVID, fiebre y en 2 casos tos, mialgia y diarrea. En 2 casos el diagnóstico se estableció mediante frotis nasofaringio y PCR, y en un caso se estableció solo por sospecha clínica. Como en todos la mayor parte de estos pacientes, el día que fueron diagnosticados llevaban aproximadamente una semana con sintomatología. Solo se efectuó escáner en una paciente que mostró los hallazgos típicos de la COVID, y solo esta paciente fue ingresada en el hospital. Las otras 2 permanecieron en su domicilio. Todas fueron tratadas con oxígeno, la del hospital y las que estaban en su domicilio. La del hospital requirió como mucho oxígeno, una concentración del 31%, no precisó altas concentraciones de oxígeno, ni soporte ventilatorio, ni oxígeno mediante cánula nasal. Las dos pacientes recibieron el tratamiento ampliado, como decías tú, María, el tratamiento del día, y la paciente ingresada estuvo ingresada 23 días, sufrió algunas complicaciones como un síncope vasovagal, que hubo una caída al suelo, con esto estaba con heparina profiláctica, tuvo un hematoma de recto, se paró la anticoagulación, tuvo después una infección urinaria y fue dada de alta. Y con tan mala suerte que la paciente pues empeoró a los 2-3 días de ser dada de alta, volvió a acudir al hospital ingresada y tenía una embolia pulmonar después del alta, con lo cual sigue ingresada a día de hoy. Con lo cual, esta paciente ha presentado 2 de las complicaciones importantes con la COVID, es decir, una neumonía de grado moderado y una embolia pulmonar.
Hablando de las técnicas radiológicas que empleamos en estos pacientes, en todos los pacientes se hace radiografía de tórax y, bueno, pues en esta radiografía se ven estas opacidades alveolo-intersticiales de disposición periférica y si en estos casos, que aquí en la radiografía es muy sutil, pues si les hacemos un escáner vemos imágenes en vidrio deslustrado, algunas de disposición más central y otras de disposición más periférica. En fases más avanzadas, donde la consolidación es más evidente, si hacemos un TAC, pues vemos este patrón, esta disposición periférica. Aquí ya se aprecian algunas zonas sugestivas como de fibrosis. Y un hallazgo importante, y esta es un TAC hecho yo creo que a los 8 días de evolución, en algunos pacientes estamos viendo estas imágenes que se llaman de halo inverso y que son imágenes superponibles a las que se observan en la neumonía organizada y pueden corresponder a un fenómeno inflamatorio y con lo cual, según el día en que se presenten estas imágenes y si el enfermo no va bien clínicamente, nosotros estamos tratando a estos pacientes con corticosteroides. Y otra complicación importante que se detecta con TAC es la embolia pulmonar. Todos sabéis que la COVID-19 es una enfermedad en que se produce un estado de hipercoagulabilidad y no es infrecuente, 27% aproximadamente en algunas series. Nosotros, en los pacientes en que ya se ha sospechado embolia pulmonar, lo hemos encontrado en el 33% de los sospechados, no de toda la población de pacientes ingresados, y si en estos pacientes se efectúa un angioTAC, vemos estos defectos intravasculares de replexión. Abundando en el TAC, y aquí es donde me quiero centrar un poco más en las posibilidades que ofrecen las técnicas de imagen, aquí vemos pues la imagen típica de los trombos y de la oclusión intravascular. Si analizamos concentración de yodo, podemos distinguir los vasos con mucho contenido de yodo, aquí destacado de color azul, y distinguirlos de las estructuras vasculares que no tienen contenido de yodo, y estos serían vasos trombosados, y para esto nos puede servir el TAC y el análisis cuantitativo de la concentración de yodo. Pero un aspecto que me parece relevante es cuando encontramos estas lesiones trombóticas junto con infiltrados. Y aquí el mapa de yodo nos permite ver que estas zonas coincidentes con la zona de infiltrado son zonas que están hipoperfundidas y de hecho se corresponden con las lesiones trombóticas más proximales, con lo cual estos infiltrados no son infiltrados inflamatorios, sino son infiltrados producidos por infarto pulmonar. Y en este sentido, nosotros encontramos muy útil, y esta es toda una iconografía que me ha proporcionado el doctor Iván Bolmer del Servicio de Radiología, pues con los mapas de yodo nos ayudan a analizar las imágenes y la distribución de la perfusión en los pulmones. De tal manera que utilizando áreas de interés, podemos destacar áreas de interés para el análisis de la concentración de yodo en parénquima aparentemente normal o en parénquima aparentemente hipoperfundido y también en parénquima que se corresponde con los infiltrados alveolares. Y esto nos permite una cuantificación de yodo que es de algún modo superponible a la cantidad de perfusión que tiene esta región pulmonar. Y aquí ven un ejemplo de los hallazgos que hay en la COVID, patrones heterogéneos con estas imágenes en vidrio deslustrado, y si buscamos varias áreas de interés y analizamos la concentración de yodo en estas áreas, vemos que hay una concentración heterogénea, desde áreas sin nada de yodo, es decir, estas serían áreas de hipoperfusión, que en ausencia de trombo central tenemos que asumir que es trombosis de vaso periférico, y también vemos áreas que pueden estar hiperperfundidas y algunas de ellas coincidiendo
con el infiltrado parenquimatoso alveolar. Y esto reflejaría una hiperperfusión de estas áreas condensadas y esta podría ser una de las explicaciones del comportamiento que tienen algunos pacientes con COVID, es decir, mucho deterioro del intercambio de gases porque se está produciendo una hiperperfusión de zonas alveolares que no están ventiladas y podría explicarnos la severa hipoxemia que presentan algunos de estos pacientes. En definitiva, el análisis con el TAC de perfusión en la COVID nos permite analizar estas diferencias de ventilación, perfusión y también caracterizar y demostrar que esta es una enfermedad con elevado componente trombótico periférico vascular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joan Albert. Qué imágenes más bonitas, ilustrativas. Y ahora damos paso a la doctora Pilar Escribano, que nos va a contar la experiencia que han tenido con el COVID-19 en los pacientes con hipertensión pulmonar atendidos en la unidad del 12 de octubre. Bueno, pues yo os voy a contar la experiencia en el manejo de pacientes con hipertensión pulmonar y COVID en el Hospital 12 de octubre. Lo primero que tengo que agradecer es el participar en este foro que me parece tremendamente interesante y al que nos vamos a tener que ir acostumbrando, como muy bien ha dicho el doctor Barberá. Y lo siguiente que quiero comentar es que nosotros realmente en la casuística que vamos a exponer hoy es fruto también de lo que comentaba antes María, de la telemedicina y del contacto estrecho de unos profesionales con otros, porque prácticamente la mitad de los pacientes de los que vamos a hablar hoy no fueron ingresados en el 12 de octubre, sino que fueron ingresados en otros hospitales con los que nosotros trabajamos de manera habitual y, bueno, pues compartimos con sus médicos los quebraderos de cabeza y la angustia que supone el día a día de estos pacientes hasta que vamos viendo que se va evolucionando favorablemente y que las cosas no se complican. Mi primera diapositiva es un poco para que recordemos por qué probablemente en la infección por COVID todo el tema vascular está tan presente, porque realmente el COVID para entrar en la célula va a utilizar el receptor AC2, que es el que media la entrada del COVID en la célula. Realmente el tema del receptor AC2 es uno de los motivos fundamentales porque el COVID produce una afectación en la que la disfunción endotelial, la trombosis va a estar tan presente. Vemos además que el receptor AC2 está distribuido en las células endoteliales de las arterias, de las venas, en las células musculares lisas, en los neumocitos, en el epitelio intestinal. Todo esto probablemente hace que sea una afectación tan sistémica. Y bueno, pues como ya nos ha comentado el doctor Barberá previamente, en la infección por COVID, en particular en la neumonía, el primer paso de la neumonía va a ser una vasoplegia, con esa diferencia de perfusión en unas áreas en otras, la severidad de la hipoxemia, y cuando vamos a la anatomía patológica vamos a ver esa microtrombosis en los vasos de pequeñas tamaño, pero también vamos a ver otras imágenes que son, por decirlo de alguna manera, más impactantes, en las que vamos a ver un endotelio vascular roto con un resultado inflamatorio alrededor. Y todo este escenario nos daría a pensar que nuestros pacientes con hipertensión pulmonar lo van a tener muy mal. Sin embargo, cuando revisamos la serie americana que está publicada y que habla de 13 casos con COVID, bueno, pues nos dicen que en contra de lo que nosotros podríamos pensar, solo ha habido un paciente que haya fallecido, que han requerido algunos de estos pacientes un manejo avanzado, incluso con intubación y ventilación mecánica, pero que finalmente los pacientes, en su mayoría, han podido ser dados de alta. Y cuando nosotros nos vamos a nuestra serie, en la que yo aquí os enseño 10 pacientes con hipertensión arterial pulmonar y COVID, veis que tenemos pacientes con distintas etiologías. Tenemos pacientes con HIV, tenemos familiares con formas veno-oclusivas de la enfermedad, tenemos idiopáticas, pacientes con cardiopatías congénitas, con enfermedad del tejido conectivo, con HIV y a su vez también vemos que vamos a tener espectros distintos, desde pacientes que están en una situación de riesgo intermedio a pacientes que están en una situación de bajo riesgo, pacientes que se manejan únicamente con calcioantagonistas porque son pacientes respondedores, a pacientes que van a requerir triple terapia
para realmente tener un buen control de la enfermedad. Si os fijáis, tenemos reflejado el cateterismo al diagnóstico de la enfermedad y el cateterismo justo antes realizado de la infección COVID, y vemos que realmente todos nuestros pacientes habían tenido una evolución favorable de la enfermedad con el tratamiento específico para la hipertensión pulmonar. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, pues la mitad de nuestros pacientes tuvieron una neumonía bilateral y multilobar. 2 de ellos hicieron distrés respiratorio, en 3 de ellos se requirió oxígeno de alto flujo, y hay que hacer constar que 3 de ellos tenían insuficiencia respiratoria crónica previo al COVID. En 50% de los pacientes requirieron ingreso hospitalario y no hubo ningún éxito, ni ninguno requirió ingreso en unidad de cuidados intensivos. Pero probablemente todavía es más llamativo el buen comportamiento de los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Como bien sabéis, los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en muchas ocasiones tienen mucha más comorbilidad que los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática. Y así es lo que refleja esta diapositiva. Vemos que tenemos un hombre, es el primer hombre de la serie, todos los demás eran mujeres, pero vemos también que vamos a tener desde una insuficiencia renal en diálisis en una de las pacientes, un paciente fumador activo, con EPOC, con una derivación ventriculoatrial, bueno, pues las propias complicaciones de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Estos 3 pacientes, además, son bien conocidos por la unidad, fundamentalmente el paciente 1 y el paciente 3, porque eran una de las formas más severas de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica que hemos tenido nunca, y así vemos como las resistencias vasculares pulmonares al diagnóstico en ambos pacientes son de una severidad casi prohibitiva. En ambos pacientes se realizó una cirugía de endarterectomía, que quedaron con hipertensión pulmonar residual y entraron en régimen de angioplastias. La paciente más mayor, con 68 años, pues tenía una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica más al uso, por decirlo de alguna manera, y realmente está en programa de angioplastias con excelente evolución de la hemodinámica. Vemos que todos los pacientes están tratados con PD5 o riociguat, y 2 de ellos están tratados además con antagonistas de los receptores de la endotelina y uno con prostacyclinas sistémicas. Todos nuestros pacientes hicieron neumonía, 2 de ellos bilobar y bilateral y 1 unilobar. Todos los pacientes requirieron ingreso hospitalario y en todos ellos se requirió incrementar el flujo de oxígeno, pero ninguno llegó a necesitar oxígeno de alto flujo o un soporte respiratorio avanzado. Y ninguno tampoco requirió ingreso en unidades de cuidados intensivos. Tanto los pacientes con hipertensión arterial pulmonar como con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica recibieron los tratamientos que se han ido dando a los pacientes con COVID dependiendo del momento, porque como todos sabéis, el tratamiento que usábamos en marzo es distinto al tratamiento que utilizábamos en la primera semana de abril, y ahora pues también ha ido cambiando, adaptándose al nivel de conocimiento que tenemos de la enfermedad. ¿Y por qué podemos pensar que está sucediendo esto? Bueno, pues nosotros, a título de hipótesis, porque es lo único que podemos decir, pensamos que en la hipertensión pulmonar sabemos por la biopatología de la enfermedad que está disminuido el número de receptores de AC2 en las membranas celulares de las células endoteliales. Esto haría que fuese más difícil para el patógeno entrar dentro de la célula, por lo tanto disminuiríamos teóricamente la entrada del virus dentro de la célula. La presencia de remodelado vascular y de inflamación perivascular también podría actuar como una especie de escudo defensor para atacar al virus de una manera inmediata y esto pues también favorecer que la evolución de la enfermedad sea más agresiva. Como hemos visto, el COVID produce claramente una disfunción endotelial en los pacientes en la infección
el tratamiento con fármacos que previenen de la disfunción endotelial propio de la hipertensión pulmonar, como los antagonistas de los receptores de la endotelina, los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, el riociguat, las prostaciclinas, podrían también de alguna manera aliviar el daño que pueda estar produciendo el COVID. Especialmente la endotelina es un eje central en el componente inflamatorio, al igual que la prostaciclina lo es en el tema de la procoagulación que tan presente está en el COVID. En los pacientes, además, con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que reciben anticoagulación crónica propia de su enfermedad, también, a pesar de ese estado procoagulante que acompaña a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, de alguna manera se hayan visto protegidos de la progresión de todas estas cosas. Y para terminar, una reflexión también. Cuando nosotros vemos este estupendo dibujo que aparece en el JAMA, con todos los lugares de acción de cada uno de los fármacos, pues podemos pensar que realmente sabemos cómo tratar al COVID y podemos pensar que tenemos más o menos controlado esta enfermedad, pero sabemos que a día de hoy todavía no disponemos de ningún tratamiento que haya demostrado que sea realmente eficaz en la enfermedad, pero también sabemos que se han circulado muchas suposiciones, muchas hipótesis que son completamente falsas, como la que pongo aquí en el New England, que tuvo a bien ofrecernos el presidente de Estados Unidos la semana pasada. Es decir, a día de hoy en la hipertensión pulmonar y el COVID vemos por epidemiología, por los datos que tenemos, que casi entre unos y otros llegamos a los 20 pacientes con hipertensión pulmonar y COVID, que están yendo mejor, hipótesis las que queráis, certezas pocas. Muchas gracias. Por ejemplo, Joan Albert, puedes contestar tú a nuestros oyentes que tienen interés en saber cuál es la pauta de anticoagulación que recomendarías en los pacientes con hipertensión pulmonar que se infectan por COVID. A ver, la pauta de anticoagulación es mantener la que tuvieran antes, es decir, si es alguien con tromboembólica crónica o con hipertensión arterial pulmonar que reciba tratamiento anticoagulante, es mantener. En cuanto si la infección se trata en el hospital, serían las pautas de todos los pacientes con COVID que ingresan en el hospital y que es heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas. Hay una cierta tendencia y puede tener una cierta base que como estos pacientes tienen este estado hipercoagulante y se manifiesta con estos niveles del dímero D, que algunos de ellos son elevadísimos, al menos en nuestro hospital, y hay una cierta incidencia aumentada de embolias pulmonares y de otros defectos trombóticos, pues en algunos pacientes, para prevenir esta situación, que tienen dímeros D muy altos, sobre todo si están disociados de los niveles de los reactantes de fase aguda, es decir, la PCR, etcétera, entonces en estos pacientes quizá utilizar dosis profilácticas ampliadas de 1 miligramo kilo cada 24 horas. Y obviamente en el paciente que se demuestra una embolia pulmonar o una trombosis venosa profunda, anticoagulación completa. Pero hay que tener en cuenta de que tampoco hay que pasarse con la anticoagulación, porque nosotros en una revisión que hemos hecho de 100 casos, pues ha habido una incidencia de hemorragias significativa. Un 17% han dado, no con hipertensión arterial pulmonar, sino con cualquier paciente ingresado por COVID en el hospital, una elevada incidencia de hemorragia, con lo cual hay que ir con cuidado en la anticoagulación. Ponerla completa si se demuestra una embolia y si no, profilaxis estándar. Muy bien, vale, pues así ha quedado muy claro. Ahora una pregunta para Pilar. Nuestros oyentes quieren saber cuál es la tasa de mortalidad de los pacientes con hipertensión pulmonar que se infectan por COVID. Igual es un poco pronto para responder esa pregunta, pero ¿tú qué opinas, Pilar?
Bueno, evidentemente es muy pronto. Lo que podemos decir es los únicos datos que estamos manejando ahora, y es que aproximadamente, pues si sumamos casos de uno y otro, que tenemos en torno a los 25 o 30 casos, ha habido un fallecido. Yo creo que es muy pronto para poder hacer nada. De hecho, hay varias iniciativas para poder tener más datos. Desde las europeas de respiratorio y de cardiología se ha lanzado un survey para poder recolectar más datos sobre hipertensión pulmonar y COVID, y aprovecho para deciros que en el registro español de hipertensión pulmonar hay una pestaña que pone hipertensión pulmonar y COVID para que todos vayáis marcando los pacientes que tengáis con hipertensión pulmonar y COVID, y completaremos en breve las variables para luego poder tener una idea a nivel nacional de cómo realmente ha sido nuestra casuística, porque al final el paciente ingresa en el hospital de proximidad y aquí estamos todos implicados en poder tener realmente unos datos fiables de cómo es la morbimortalidad del paciente con hipertensión pulmonar y COVID. Fenomenal, muy bien. Y ahora otra pregunta, en este caso me gustaría saber la opinión de los dos. ¿Consideráis que el COVID va a dar secuelas a largo plazo, secuelas a nivel respiratorio, a nivel cardiológico? Y en concreto, ¿consideráis que va a aumentar la incidencia de hipertensión pulmonar? A ver, yo creo que en un porcentaje de pacientes, si miras los escáneres y si miras cómo está el tejido pulmonar de estos pacientes, está muy dañado. Y en algunos casos, incluso durante el periodo intrahospitalario, vemos incluso áreas de fibrosis, pérdida de volumen, bronquiectasias de tracción, etcétera, etcétera. Yo creo que la infección por COVID, y sobre todo si es severa, puede dejar secuelas en algunos pacientes. A día de hoy no lo sabemos porque no tenemos tanto tiempo de seguimiento de estos pacientes. Justo ahora estamos empezando a visitar los que hace un mes fueron dados de alta. No disponemos de esta perspectiva, pero nosotros, por ejemplo, aquí en este hospital hemos organizado pues una clínica de seguimiento, una consulta de seguimiento de estos pacientes combinado con atención primaria para detectar lo más precozmente que se pueda si sufren algún tipo de complicación respiratoria. Y quizá la que esperamos más es esta consecuencia de la inflamación pulmonar y que de algún tipo de neumopatía intersticial como las que mencionaba en mi presentación, tipo neumonía organizativa. Pero también, con lo que enseña en la presentación y esta súper trombofilia que presentan algunos pacientes, yo no descarto, pero esto es puramente especulativo, que queden lesiones vasculares periféricas. Si cursan con hipertensión pulmonar o no cursan con hipertensión pulmonar, ya lo veremos, pero le tendremos que prestar atención a ello. Por eso decía el interés de utilizar, si se hace un angioTAC, pues hacer el análisis de perfusión que te permite ver más las trombosis periféricas, ya que en nuestros pacientes, como mínimo a día de hoy, como se ha mencionado antes, no estamos haciendo gammagrafías de ventilación-perfusión porque la gammagrafía de ventilación requiere la aerosolización del radiofármaco y esto no lo podemos hacer en un contexto epidémico. Bueno, pues yo evidentemente respecto a secuelas a nivel pulmonar poco puedo decir que no haya dicho ya Jan Albert. A mí sí me preocupa el que los pacientes puedan desarrollar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en las embolias de pulmón grandes que vemos, que no son en absoluto excepcionales, porque en el RIETE tienen una serie ya muy larga de pacientes con embolia de pulmón y casi se estiman algunas series que puedan llegar hasta el 20-25%, porque además se produce en un contexto de inflamación y sabemos ya por la epidemiología de la tromboembólica crónica que las enfermedades inflamatorias epidemiológicamente, como un Crohn, una colitis ulcerosa, se acompañan más de tromboembólica crónica. Yo creo que va a ser un capítulo que tendremos que aprender a estudiar cuando vayamos viendo a los pacientes
que vamos a encontrar limitaciones a largo plazo, yo estoy convencida, pero que ahí también tendremos una vez más que deslindar en los que el daño ha sido fundamentalmente pulmonar y en los que el componente vascular ha sido el protagonista del deterioro clínico y de las secuelas que pueda dejar. Creo que es algo que tendremos que aprender conforme vayamos viviéndolo. Y muy importante, ¿verdad?, rellenar bien el registro para tener contabilizados los datos y ya que todos cuestionamos cuáles van a ser las secuelas, para saberlo lo único que podemos hacer es seguir de cerca a todos los pacientes. Y bueno, ya nos queda muy poco tiempo, hay más preguntas, no se pueden contestar todas, pero pensar qué supone el COVID en los pacientes con hipertensión pulmonar y por lo que han dicho nuestros ponentes, el doctor Barberá y la doctora Escribano, vemos que curiosamente el número de afectados ha sido escaso, pocos han tenido que ingresar y en general se han recuperado aceptablemente bien. También en Italia la evolución ha sido mejor de lo esperado, igual que en Estados Unidos, como nos ha comentado Pilar. Y bueno, la experiencia en España nos la acaban de resumir. Bueno, esas eran las preguntas que no vamos a poder responder hoy. Quizá nadie tiene la respuesta, pero sí nos ayuda a pensar y a aplazarnos para la próxima vez que podamos tener respuesta. No sé si Joan Albert quería decir algo más. No, a ver, yo creo que hay una base teórica importante que justifica que la COVID va a tener consecuencias vasculares, es decir, la alteración vascular es un componente importante. Es obvio, como comentaba Pilar, de que hay un componente de respuesta inflamatoria del tejido pulmonar, pero al mismo tiempo, porque están en el mismo sitio, es decir, este componente microtrombótico y con lo cual yo creo que es muy aconsejable que a los pacientes que han tenido sobre todo formas graves de enfermedad dentro de unas semanas o pocos meses preguntarles si tienen sintomatología o no tienen sintomatología e empezar e incluso yo abogaría, es decir, no dudo que la ecografía, el ecocardio sea una exploración útil en estos pacientes, pero yo creo que una exploración que va a ser útil para cuantificar, evaluar el grado de afectación tanto del parénquima como de la microvasculatura es hacer un estudio de la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Y como son maniobras que son exhaladas, es decir, que no hay reinhalación ni nada, son maniobras que se pueden hacer o que se siguen haciendo en estos momentos en los laboratorios de función pulmonar. Con lo cual, el control al cabo de unas semanas o pocos meses de estos pacientes del alta con radiografía, estudio de difusión y sobre todo preguntar si te ahogas o no te ahogas, el control de síntomas va a ser importante. Y esto es lo que nos va a permitir detectar estas formas de afectación periférica, que si acaban resultando en hipertensión pulmonar, quizás, o no quizás. Ojalá las detectemos lo más pronto posible sin que lleguen a dar lugar a hipertensión pulmonar. Muy bien. Yo creo que ya nos hemos pasado el tiempo. Pilar, supongo que también coincides con Joan Albert que tenemos que hacer pruebas de función respiratoria. Creo que vamos a tener que hacer pruebas de función respiratoria en los pacientes que han tenido formas graves o en los que han tenido efectos trombóticos. Puede que haya que pensar que si tienes disnea persistente hay que hacerte una gammagrafía por si tienes hipertensión pulmonar tromboembólica crónica o defectos persistentes de perfusión. Creo que se abre un campo tremendamente interesante de algo que para nosotros hasta ahora es desconocido, pero que indudablemente ha venido para quedarse. Esperemos que sea de lo crónico y no tengamos nuevas oleadas agudas y catastróficas, pero creo que vamos a tener que aprender mucho de esta nueva entidad. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por acompañarnos hoy y gracias también a todos los oyentes. Espero que os haya resultado interesante. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.